Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. 100 años de soledad en la historia política y social de un patriarca y una matriarca. Macondo, un árbol, un pueblo, el microcosmos o el mundo. Cámara de Papel conversó con académicos, lectores, historiadores y ciudadanos de Colombia, México y España sobre el Premio Nobel de Literatura más popular en toda su historia. Traducido a 50 idiomas, amigo, escritor, periodista, cinéfilo, parrandero y enamorado por siempre de su esposa Mercedes. Un interlocutor con extraordinaria inteligencia social para concertar el diálogo con las diferencias, ideologías y religiones. Un señor sencillamente extraordinario. Bienvenidas todas y todos. Gabriel García Márquez, el colombiano más notable de todos los tiempos. Lo más difícil de la muerte será dejar de amar. Ni en el más delirante de mis sueños, en los días en que escribía 100 años de soledad, llegué a imaginar que podría asistir a este acto para sustentar la edición de 1 millón de ejemplares. Pensar que 1 millón de personas pudieran leer algo escrito en la soledad de mi cuarto, con 28 letras del alfabeto y 2 dedos como todo arsenal, parecería a todas luces una locura. Hoy, las academias de la lengua lo hacen con un gesto hacia una novela que ha pasado ante los ojos de 50 veces 1 millón de lectores y hacia un artesano insomne como yo, que no sale de su sorpresa por todo lo que le ha sucedido. Por una recomendación de un ilustre escritor mexicano, don Agustín Yáñez. Él, a través de otros amigos, le dijo: lleven a Gabriel a que le arreglen esa boca. Quiero unos dientes como los de Jorge Negrete, porque así quiere mi mujer. Yo le decía: bueno, Gabo, tengo que buscar una foto de Jorge Negrete. Y me dijo: no. Se metió la mano en su chamarra, sacó la foto de Jorge Negrete, así un tamañote, riéndose. Y le digo: bueno, voy a tratar de hacer todo lo posible. Es más, tengo órdenes de hacer todo lo posible contigo de parte de amigos. Realmente la ciencia no fue algo extraño para Gabriel García Márquez. Cuando el doctor Rodolfo Ginás vino a Colombia en una ocasión y fue a hablar con el presidente de la República, se ofreció para ayudar al país en alguna cosa, en lo que se pudiera. Y a raíz de esa conversación entre Rodolfo Ginás y el presidente de la República, le solicitó a Jaime Garzón, al humorista Jaime Garzón, que trabajaba en la presidencia en ese momento, y a Jorge Hernán Cárdenas, que se inventaran algo para tratar de reunir a estos colombianos muy brillantes que vivían en el exterior y que querían hacer cosas por el país.
ellos dos, Jaime y Jorge Hernán, me llamaron y yo creo que en 10 o 15 minutos ya teníamos la idea clara, que era hacer una misión de ciencia y educación. ¿Por qué? Porque en ese momento, o sea, hace 20 años exactamente, y hoy el problema es el mismo, es que la educación no se puede hacer sin ciencia. Obviamente, para hacer ciencia necesitamos la educación, pero lo importante es enfatizar el papel que cumple la ciencia en la educación. Entonces pensamos en organizar esta misión y nos dijimos, esto no puede ser ajeno a las artes. El conocimiento y las artes están ligados íntimamente y pensamos en Gabriel García Márquez para que fuera como un símbolo de las artes dentro de esta relación que queríamos construir entre ciencia y educación. Gabriel García Márquez siempre fue consciente de la relación entre la ciencia y las artes, y de esta manera cerrábamos el triángulo ciencia, artes, educación. Que finalmente decide hacer un libro 100% periodístico, que es el reportaje que luego tituló Noticia de un secuestro, y que coincide en la época en que lo está abordando y lo está desarrollando con su trabajo en una comisión creada para reflexionar sobre las relaciones entre educación, ciencia y tecnología, de la que él hacía parte. Escribió esa proclama por un país al alcance de los niños y Manual para ser niño. En la proclama nos sorprendieron dos cosas. En primer lugar, que se remontara a la historia de nuestro país, de nuestra nación, de la formación de Colombia. Y en segundo lugar, el énfasis que puso en los niños. Y que viera la ciencia como un asunto de niños. Cuando él pide en esta proclama que construyamos un país al alcance de los niños, es precisamente la construcción de un país apoyándose en la ciencia. Ese es, en esencia, lo que yo creo es como la idea central que tiene García Márquez en la proclama a la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. ¿Por qué aceptó nuestra invitación a participar en la misión? Además, con un papel preponderante, un papel absolutamente central. Yo creo que pues le dimos varios argumentos que tenían que ver con la relación entre la ciencia y las artes, argumentos que tenían que ver con la importancia de promover las vocaciones por las cosas grandes entre los jóvenes de nuestro país. Pero yo sí creo de todas maneras que él aceptó porque su interés por la ciencia venía de muy atrás. En 100 años, pues todo comienza con la ciencia. Siglos nos va a seguir haciendo reír el hombre, haciendo sentir cosas que pasan en nuestra América. Fíjese que en esa sección de hipnosis le dijimos, Gabo, ¿y por qué no experimentas tú que te hagan hipnosis? A ver qué se siente. No. Pero para que completes toda la sensación de esta, ándele, vamos a hacerlo. Se acostó en un sofá que había aquí. Y el maestro Lozano comenzó a hacerle, le decía, está usted cansado, sus ojos están pesados, usted se quiere dormir, no me quiero dormir. 15 minutos, usted tiene sueño, no tengo sueño, dice el doctor Lozano. No,
este hombre es imposible. Este hombre es imposible. Es que el problema es que quiero saber si yo hablo algunas cosas, algunas locuras, bajo hipnosis. No, Gabo, no se puede. Pero no creo. ¿Cuál es nuestro susto en ese grupo? Cuando la levitación de Remedios la Bella. No era posible que él llegara a hacernos las preguntas que nos hizo sin tener un conocimiento de la ciencia y de los problemas que tiene que enfrentar la ciencia, no solamente en el día a día, sino durante décadas y épocas completas, si no tuviera esa familiaridad con la ciencia que mostró en el desarrollo de la misión. Nadie me ha dicho, ponme ahí este diente ahí, para que yo lo vea y me identifique con él. Tenía que ser el Gabo García Márquez. Llega la siguiente semana, sácame el puente, pónmelo ahí. Y entonces entró mi esposa y le dice, Gabo, ¿cómo estás? Dice, aquí, viendo ese trabajo. Pero ¿por qué no te lo pones, Gabo, ya? Dice, no, mira, una cosa que va a vivir dentro del organismo de uno tiene que conocerlo bien. Entonces yo estoy platicando con este señor, ¿cómo voy a comer con él? Que no, identificarme con él. Dice, no hay duda, Gabo, estás medio loco. Él tenía una concepción muy particular del desarrollo. En ese desarrollo no podían darse, primero, grandes diferencias sociales. En primer lugar, énfasis de García Márquez, no puede haber desarrollo de una sociedad sin que todos tengan acceso al conocimiento. Estaba dando clase mi esposa, allá arriba. Entonces subían los muchachos y dice, ¿para qué bajan? Y arriba, ¿quién da clase? Está la doctora. ¿Y tú crees que si yo subo a dar clase, no les va a interesar más que yo les dé clase? Pero es que es clase de ortodoncia, Gabo. No te preocupes, voy para allá. Se levantó y ahí va para arriba. Y les dice a los muchachos, así textualmente, ¿qué prefieren? ¿Oír que la doctora les enseñe a enderezar dientes, como me los enderezó a mí, o que yo les hable de novela latinoamericana? Le dijo, Gabo, siéntate, esta es tu cátedra. Aquellos muchachos pasaron una hora feliz con el Gabo. Y me decía, es que yo no debo desaprovechar a la juventud por una razón. Me enseña mucho. Me enseñan el lenguaje de los jóvenes. Eso me enriquece a mí. García Márquez como narrador crea personas y personajes, en el sentido de que personas y personajes con una dimensión universal. Tenemos los principales actores de una nación en formación latinoamericana que desde luego puede ser Colombia o es Colombia. Presenta generales, presenta arzobispos, presenta políticos, presenta alcaldes, presenta toda la estructura administrativa por un lado, por ejemplo, no solamente en 100 años de soledad, pero en su cuento Los funerales de la Mama Grande. Al mismo tiempo de esta superestructura administrativa, presenta las clases menos pudientes de Latinoamérica y de Colombia. Nos volvimos dentistas de un grupo intelectual, de un grupo de novelistas
¿verdad? Curiosos. Y entonces había que escucharlos y se aprendía mucho de ellos. Cuando estaba en Estocolmo recibiendo el premio Nobel, nos dijo García Márquez, me acordé mucho de mi papá y pensé, seguramente si estuviera aquí, estaría diciendo, este muchacho por fin sacó un cartón. Y como tú sabes, esto no es un asunto de inspiración, esto es un asunto de trabajo. Una cosa es, yo quedo satisfecho con mi historia como la conté, pero esa estructura que me inventé para contarla, y ese tono, eso me sigue resonando en la cabeza. Completamente. Entonces tengo que romper con eso, porque si llego a la siguiente novela con eso en la cabeza rondándome, acabo plagiándome a mí mismo. Pero una vez, fue después de la publicación del primer volumen de las memorias, le dije, ¿cómo va el segundo tomo? Me dijo, no he empezado. Le dije, ¿cómo que no he empezado? Estábamos hablando por teléfono. Y me dijo, es que no he encontrado el tono. Le dije, ¿cómo que no he encontrado el tono? Y ahí está en el primer volumen. Y me dijo una cosa increíble, me dijo, tú no has entendido nada de nada. Porque el primer tomo fue cómo aprendí a escribir, y eso tiene un tono. Y el segundo tomo es para quién escribo, y eso tiene otro tono. Tú no has entendido nada. Y lo que yo he tratado de convencer a la prensa y al mundo que no lo trató es que lo que él nos esperaba es que con solo leerlo, mira, no conozco a una sola persona, de veras, en el mundo, no conozco a una sola persona que habiendo leído al Gabo no establezca un lazo de afecto inquebrantable con él o con alguno de los personajes. Fijo. Se le podrá criticar su fidelidad a ciertas amistades. Dice que la literatura no nació el día que un pastorcito llegó al valle de Néandertal gritando el lobo, con un enorme lobo gris pisándole los talones. La literatura nació el día en que el pastorcito llegó gritando el lobo, sin que lo persiguiera ningún lobo. Ese es el mago. Ese es el prestidigitador. Eso es lo que hacen los buenos escritores. Lo que es determinante es si uno puede explicar ante un grupo de estudiantes o ante una comunidad en una conferencia algo sobre una obra, o solo puede hablar como otro lector sorprendido y maravillado, y la parte emotiva y la parte de la experiencia con los personajes, o puede hablar ya de, digamos, las maestrías del escritor, la parte retórico-poética, ¿no? Es así como yo volví a leer después el libro, por motivos de mi formación y por motivos de que ya después de cierto momento uno ya no puede ser el lector que lee por primera vez el mismo libro y por supuesto no tiene 18 años, ¿no? Está pensando en otra cosa, está leyendo para otras cosas, aunque disfrute la historia. Se nos permitió que yo tenga ahora la absoluta libertad de plantarme en cualquier idioma que no tenga ñ y decir, mi abuela soñaba así, pensaba las cosas así. Y que eso sea capaz, como en los amores contrariados, de decirle a un finlandés, reconócelo, a ti también te pasa lo mismo. Que esa es la magia de la literatura. Los ojos de Gabo eran como diamantes, de mucho quilate, es decir, y también como una especie de poliedro ocular. Gabo veía para adentro porque estaba viendo para afuera, y era capaz de ver lo que estaba pasando en Finlandia y leerlo como colombiano y entender lo que eso significaría en México. Entonces es un hombre que va en sus crónicas y va a sus cuentos, incluso diría que en sus novelas, a la ecualización del telescopio y del microscopio. Eso es muy difícil, aunque se dice fácil, pero saber estar lejos de donde naciste, verlo con perspectiva y distancia, y luego regresar lo más cerca que se pueda, sin hartarte, sino gozando el olor de la guayaba, pues eso lo da precisamente el escritor universal que fue. Pensando en vasos comunicantes, yo pensaría especialmente en lo que podríamos llamar la poética,
Me refiero a esto que la crítica literaria desde la época clásica denomina así para hablar de qué hace el escritor para representar la realidad. Sabemos que no es la realidad, sí. Es una recreación, una representación. ¿Y qué tiene que hacer? ¿No? Es una invención. Sí. Y entonces, bueno, ahí se vale de muchas cosas, que las estructuras, ¿sí? El lenguaje cotidiano, las metáforas, las imágenes. Lo que más nos ha salvado de todos los peligros del mundo es precisamente atesorar nuestra soledad. Es precisamente el oficio en el que nos dedicamos los que habitamos lugares como este. Leer, uno puede leer en voz alta incluso con los hijos, pero la invención o la reinvención de lo que escribió un autor hace siglos es una lectura absolutamente solitaria. Sin duda las palabras tienen una cierta magia que tiene que ver con la realidad de la que hablan, del mundo cultural y afectivo del que vienen, y también tienen que ver con su portabilidad, la posibilidad de decir esa palabra en cualquier parte del mundo, decirla para uno mismo, o decirla para todos, o para la familia, o para un amigo, en distintos ámbitos. Eso carga las palabras de una enorme fuerza. Había pasado en México con la propia literatura del Rulfo, había pasado en Colombia con La Vorágine, ¿no? Entonces, estas novelas... La Vorágine, una novela en este momento que me la recuerda, una historia sí. Que en este momento comienza con una frase estremecedora: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Sí. Bueno, hoy esa frase resuena de una manera mucho más. En nuestro país resuena demasiado. Y de nuevo ahí está la magia de las palabras, es decir, su portabilidad permite, aquí ya no es la palabra sola, sino es un conjunto asociado de manera específica que aparentemente está dicha para una sola realidad, y esa portabilidad de las palabras que les da esa otra fuerza permite repetirla hoy y genera otras asociaciones, ¿no? Los académicos han hecho varias lecturas de ese Macondo. Macondo como una metáfora de la primera familia que fundó, si usted quiere, de Adán y Eva. Ese es el discurso de la creación. De ahí también se puede leer Macondo como la metáfora de las sociedades latinoamericanas coloniales. Se puede hacer también una lectura social, cualquier independiente del mundo cristiano. Hay una dedicatoria fantástica del amor en los tiempos del cólera. Se ausentó un tiempo, estuvo fuera. Cuando regresa, ya había salido el amor en los tiempos del cólera. Y ese libro lo leyeron aquí toda la familia. Entonces estaba deshojado, hecho pedazo. Y le puso él: para la familia, que este pobre libro fue devorado por ellos. Él pide apoyo de Yomí y de María Luisa para que lo mantengan, y lo mantuvieron durante 18 meses. Pagaban la tintorería, las escuelas de los niños, la despensa, la carne, el sueldo de la chica que hacía el aseo y demás. Los gastos para que Gabo pudiera encerrarse atrás de una sábana en la sala, que bautizó como la cueva de la mafia, para escribir lo que en realidad ya había vaticinado María Luisa Elío, cuando le dijo: si tú escribes eso, el mundo jamás volverá a ser el mismo.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.